El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Cada día nuestras familias enfrentan tropiezos y situaciones. La manera en que abordemos esos eventos determinará si nuestras familias se apartan del camino para alcanzar la promesa de Dios o si logramos levantarlos y encaminarlos en el camino de la vida que ofrece nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para uno se requiere acciones descontroladas y violentas y para el otro compasión y entendimiento. La clase de hoy nos presenta algunas de las dinámicas familiares de Jacob y cómo éste logró darle continuidad a la promesa de Dios en su entorno familiar. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en el día de hoy estaremos trabajando nuestra lección número 4, dinámicas familiares. Y les invito a que vayan buscando ya en sus Biblias el capítulo 35, versículos 22 y 26 del libro de Génesis, pero también que busquen y marquen por ahí el capítulo 38, versículos 24 al 26, y el capítulo 49, versículos del 10 al 12, que serán la base a esta lección en el día de hoy. Y el versículo a memorizar se encuentra en el capítulo 49, versículo número 10, donde dice: No será quitado el cetro de Judá ni el bastón de mando de entre sus pies hasta que llegue Silo. A él se congregarán los pueblos. Y queremos cubrir los siguientes objetivos, y los que estudian esta lección podrán apreciar que como cristianos no estamos exentos de estar expuestos a estilos ajenos a la vida cristiana, a nuestra fe. Si nos mantenemos atentos a la palabra de Dios, recibiremos fortaleza para vivir una vida consagrada a Dios y a su obra. Y número 3, si perseveramos en la fe, Dios nos abre puertas de bendición para lograr el cumplimiento de la promesa recibida de Él. Y en el día de hoy el vocabulario es Silo, significa el dueño del cetro. Y el cetro es el bastón de mando del gobernante que sirve como símbolo de su autoridad para gobernar. ¿Y qué les parece si buscamos el texto bíblico? Y vamos a empezar por ese capítulo 35, los versículos 22 en adelante, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera que se encuentra en nuestra revista El Discípulo. Y dé la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hijos de Israel fueron 12. Hijos de Lea, Rubén, primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilhá, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Y estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Entonces dijo Judá: sacadla y quemadla. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del dueño de estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el bastón. Cuando Judá los reconoció, dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a mi hijo Sela, y nunca más la conoció. No será quitado el cetro de Judá ni el bastón de mando de entre sus pies hasta que llegue Silo. A él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos son más rojos que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Damos gracias al Señor por su palabra. ¿Y qué les parece si tenemos una palabra de oración? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día. Y te pedimos, Señor, que te glorifiques de manera poderosa a través de esta experiencia que vamos a tener. Señor, habla a nuestras vidas, habla a nuestro corazón y glorifícate a través del proceso. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén
y amén. Mis queridos hermanos, como vimos en la clase anterior, Jacob recibió la promesa de ser padre de Israel. Sin embargo, su familia sufrió de varias situaciones que ponían en riesgo ese papel como instrumento del cumplimiento de la promesa del Señor. No obstante, Jacob luchó por mantener esa armonía en su familia y lograr este cumplimiento a pesar de todos los retos que ellos vivieron. Y pienso que como cristianos, ustedes y yo, vivimos un estilo de vida que está sustentado en la promesa de Dios y que constantemente es confrontado con circunstancias, con situaciones que lo que buscan es desviarnos del camino de la vida que hay en Jesús. Fíjense, pienso que si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús y confiamos en su palabra, esto, mis queridos hermanos, es lo que nos va a mantener a cada uno de nosotros centrados, número uno, en el propósito de Dios. Y cada experiencia que nosotros ganemos, miren, eso nos va a servir a nosotros de herramienta para poder enfrentar las otras dinámicas que puedan surgir. Cuando vamos a la clase, vemos entonces cómo Jacob enfrentó las diferentes circunstancias que se le presentaron, ¿verdad? Y cómo impartiendo orden a su familia, logró ser instrumento para el cumplimiento de la promesa de Dios en su familia. Cuando vamos al capítulo 35, los versículos 23 al 26, pienso que vemos ahí un poquito acerca, ¿verdad? de la parentela de Jacob, de los hijos de Jacob. Ahora, ¿qué les parece si hablamos un poco acerca de la familia de Jacob? Número uno, el texto nos muestra que tenía 2 esposas y tenía 2 concubinas con las cuales tuvo 12 hijos en total. Y cada uno de sus hijos, fíjense, tenía igual derecho en la participación de las propiedades de Jacob, pero también de la bendición de ser padre del pueblo de Dios. Así que todos y cada uno de sus hijos, los 12 hijos, otro aspecto importante, es que nacieron en Padán Aram. Y en otras palabras, esto significa que tenían ascendencia aramea. Así que esta ascendencia aramea se dio inicio con Abraham. Así que todos sus hijos, todos los hijos de él, también pasaron por Peniel. Y todos ustedes conocen que Peniel fue el lugar donde Jacob tuvo la experiencia con Dios y fue transformado. Fue allí donde Jacob luchó con el ángel de Jehová. Y Rubén y sus otros hijos, también es importante mencionar esto, muchos de ellos cometieron actos que fueron contrarios al rol que estaban llamados a desempeñar. En el caso de Rubén, tuvo relaciones con la concubina de su padre. En otras palabras, cometió un acto incestuoso. Y esto lo que nos presenta es que la familia de Jacob no era una familia perfecta, era una familia que tenía sus verrugas, tenía sus arrugas, y eso, mis queridos hermanos, es algo que puede pasar en cualquier familia. No tenemos familias perfectas. Para mí esto es importante porque nos deja ver un poco acerca de la realidad humana a la que todos y cada uno de nosotros estamos sujetos. Sin embargo, en medio de todas estas situaciones que se presentan en muchas de nuestras familias, es necesario que nosotros actuemos con mucho control y que busquemos siempre formas de resolver los asuntos, tomando en consideración la dignidad de cada ser humano. Y es necesario, ¿verdad, mis queridos hermanos, que podamos levantar a todos aquellos que caen? Pero para eso es necesario la compasión y el entendimiento de que Dios también tiene un propósito con cada uno de ellos. Y con esto no quiero decir, ¿verdad?, que vamos a justificar sus malas acciones. Tampoco voy a decir que vamos a estar olvidando que cada mala acción conlleva unas consecuencias y que hay que corregir. No, estoy hablando de ver a las personas con la misma compasión que Dios nos ve a cada uno de nosotros. Y cuando vemos estos versículos 24 y 26 del capítulo 38, vemos que allí en esta familia de Jacob se presenta otra situación. Y esta vez le tocó el turno a Judá, que era el 4º hijo de Jacob,
que tuvo con Lía. Así que nos dice el texto que Judá se casó con una mujer que era cananea. Y esto, mis queridos hermanos, ¿verdad? Es un acto que comprometía el requerimiento para ser parte del pueblo de Dios, como lo estuvimos viendo en la clase pasada. Y Judá entonces tuvo 3 hijos con esta mujer cananea. Su nombre era Er, Onán y Sela. Y Er era su hijo mayor, y Er se casó con una mujer que se llamaba Tamar. Pero entonces Er muere, y conforme entonces a la ley del levirato, Onán, su hermano, se casa con Tamar, que era viuda. Pero entonces Onán también muere, y este no le da descendencia. Así que le corresponde a Sela casarse con Tamar, la viuda. Pero entonces Judá, a pesar de que le prometió esto a Tamar, no lo hizo. ¿Y qué sucede? Tamar entonces quedó desprovista por muchos años. Y entonces en un viaje de Judá para trasquilar ovejas, en otras palabras, quitarle toda esa lana, esta mujer aprovechó, Tamar, y se hizo pasar por una ramera. ¿Y qué hizo? Pues se acostó con Judá. Y en ese momento, cuando ella le requiere el pago, le iba a hacer un pago con un cabrito, pero en lo que él buscaba el cabrito, ella le dijo, mira, déjame tu sello, tu bastón y tu cordón, en lo que me llega el cabrito como método de pago. Una vez entonces Tamar obtuvo esta propiedad, el sello, el bastón y el cordón, se quitó las vestiduras de ramera y se fue. Y entonces cuando fueron a entregarle el cabrito, no la encontraron. ¿Qué sucede? Meses más tarde, las personas comenzaron a notar que Tamar estaba embarazada. Parece que se le notaba ya su barriga. Y entonces fueron donde Judá y le dejaron saber de lo que había hecho Tamar, su nuera. Y entonces ordenó que la apresaran y que la mataran. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta que Judá actuó de manera errática cuando tomó esta decisión de dictar esta sentencia de muerte a esta mujer sin que ella pudiese así defenderse. Entonces nos dice los versículos 25 y 26 que cuando llegaron estos hombres, estos verdugos, para matar a Tamar, esta vino y sacó el sello, sacó el cordón y sacó el bastón y le dejó saber a aquellas personas que esa propiedad que tenía en sus manos le pertenecía al padre de la criatura que llevaba en su vientre y que fueran a dejarle saber eso a Judá. Así que cuando Judá recibe la evidencia, entonces cayó en sí y entendió que había cometido un grave error. Entendió que lo había hecho muy, pero muy mal. Entonces, mis queridos hermanos, me encanta mucho esto porque pienso que es importante señalar que Judá, cuando esto sucedió, reconoció que había hecho mal. Sin embargo, además de reconocer su error, entonces vemos que Judá estuvo dispuesto a reparar su error. Y pienso que como cristianos, ninguno de nosotros estamos exentos, ¿verdad?, de cometer errores y de tomar malas decisiones. Miren, eso está presente cada día. Sin embargo, es necesario que cuando nosotros cometamos errores, podamos reconocerlo. Y no solamente eso, sino que estemos dispuestos a poder repararlos, esos errores nuestros. Porque pienso que esto, mis queridos hermanos, demuestra una actitud de humildad que es tan y tan necesaria para aquellos, ¿verdad?, que aspiran a ser líderes en el pueblo de Dios, como es el caso de Judá. La humildad es muy necesaria. Reconocer que cometimos nuestros errores y que estamos dispuestos a enmendarlos, mis queridos hermanos, son grandes cualidades de un líder. Y es lo que podemos ver a través del testimonio de Judá, que vemos que cometió un error, que hizo un juicio muy rápido, se dejó llevar por el coraje, por la furia. Sin embargo, fíjense, en esta mujer actuó muy sabiamente y Dios así tuvo misericordia de Judá y pudo entender que había cometido un grave error con esta mujer. Cuando vamos al capítulo 49 y vamos a los versículos 10 al 12, vemos que
se nos presentan unos versículos que reflejan, ¿verdad?, una grandeza de un futuro que va a ser asignado a la tribu de Judá. Sí, este mismo Judá, el que cometió el error en un momento, se enmendó y decidió arreglar sus errores. A este hombre, entonces vemos que el Señor le asigna, ¿verdad?, un futuro hermoso. Y el texto dice: te alabarán tus hermanos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, no te será quitado el cetro, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo, que es la palabra que aprendimos el vocabulario. Y dice: a él se congregarán los pueblos. Como ustedes saben, Silo significa el dueño, pero esto es una clara referencia al Mesías prometido. Y esto, mis queridos hermanos, me encanta porque vemos que a través del texto bíblico Dios sigue afirmando sus promesas a través de los seres humanos, a pesar de sus errores, a pesar de, como dicen por ahí los muchachos, las metidas de pata. Dios sigue cumpliendo con sus promesas, y lo que busca es que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos y que podamos seguir adelante, que nos levantemos y que sigamos enfocados en lo que Dios, ¿verdad?, ha puesto en nuestros corazones. Cuando vamos a la aplicación, vemos que cada una de estas situaciones que se presentaron en esta clase en el día de hoy nos dan unas grandes lecciones. En el caso, ¿verdad?, de la situación de Rubén, que era el hijo de Jacob, a pesar del dolor que sentía su padre, vemos que éste le dio una oportunidad de recuperarse y lo levantó. No obstante, vemos que las acciones tuvieron una consecuencia directa, y fue que perdió su primogenitura. Cuando usted estudia el texto y lee mucho más profundo los otros versos y otros capítulos que están en medio de los capítulos que leímos en el día de hoy, nos damos cuenta que hubo consecuencias. Y en medio de todo eso, Jacob, fíjense, no lo descartó de ser padre de una tribu. Y me encanta mucho esto porque Jacob nos enseña un modelo a seguir. Y es que podamos mantener nuestro control, nuestro equilibrio mental ante las situaciones, ¿verdad?, que puedan provocar en nosotros ira, que puedan provocar en nosotros venganza irracional. Es cómo nos mantenemos ahí en control y en equilibrio. Y pienso que esto es importante porque nosotros necesitamos compasión para el caído. Y también necesitamos hacer lo que es más que humanamente posible, se lo voy a poner así, para que las personas se levanten de sus caídas y que puedan encaminarse al proyecto de Dios para con sus vidas, porque Dios tiene proyectos para con cada una de las personas. Así que este ejemplo que vemos a través de Rubén es hermoso, pero también lo vemos a través de Judá, que a pesar de que él en un momento fue errático en su decisión, quizá no lo pensó, actuó con coraje. En medio de eso, fíjense en cómo Dios interviene en medio del asunto y no permite que ocurra una situación como el asesinato de esta mujer. Y en medio de eso, entonces reconoce y entiende que cometió un grave error. Sin embargo, entiende que tiene que hacer algo para enmendar ese error. Y vemos entonces en el texto bíblico que así él lo hace. Y esto nos enseña a nosotros, mis queridos hermanos, cada día que nosotros tenemos que estar dispuestos siempre a reconocer nuestros errores y que tengamos la humildad suficiente para reconocerlo, pero también para enmendar nuestros errores. Pienso que Jacob enfrentó muchos tropiezos, enfrentó muchos riesgos en medio, ¿verdad?, de su caminar para poder alcanzar esa promesa. Pero, miren, finalmente logró evitar que su familia se convirtiera en una familia disfuncional, ¿ve? Porque se mantuvo en control, hizo provisión para la recuperación de sus hijos. Y eso es algo tan importante. También, mis queridos hermanos, podemos decir a través de esta clase que
es necesario que cuando enfrentemos dinámicas que puedan echar a perder la promesa recibida de Dios, miren, hay que estar preparados espiritualmente y emocionalmente también, porque tenemos que aprender a buscar soluciones que no sean violentas, que proveamos espacios para la recuperación de las personas, dejar, ¿verdad?, que las personas puedan recuperarse y que podamos ayudarles, ¿verdad?, y que podamos nosotros levantarles en el nombre del Señor, tomando en consideración esa dignidad humana. Pienso que es muy beneficioso que podamos brindar esos espacios para encontrar soluciones a los problemas. Y saber, ¿verdad?, que Dios siempre va a abrir puertas de oportunidad, muchas puertas de oportunidad a quienes obran con fe. Así que, mis queridos hermanos, en el día de hoy quisiera culminar esta clase con una oración y te invito a que ahí donde estás me puedas acompañar. Amantísimo Padre Celestial, agradecemos la mediación salvadora de Cristo, tu Hijo y Señor nuestro. Gracias te damos porque por medio de Él hemos vuelto al camino de la vida, hemos dejado atrás dinámicas de violencia, de maldad y de pecado. Gracias porque Cristo está en medio de nosotros y de las personas que nos rodean, bien sean vecinos, compañeros de trabajo o nuestra familia. Señor, tu Hijo está y nos capacita para que podamos actuar en conformidad con tu amor, tu verdad y tu justicia, que ciertamente obran para la paz. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y así esperamos poder compartir con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.